¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Disculpen las demoras, muchos problemas técnicos he tenido con mi computadora ahora. Bien, para no alargar más, bueno, ¿qué tal? Gracias por la espera. Mi nombre es Willy Neumann, soy cirujano general, cirujano de trauma y emergencias. Vamos a continuar con el primer curso virtual de atención de paciente politraumatizado. El día de hoy vamos a conversar sobre la segunda parte de los problemas de ADA, específicamente algunas palabras sobre inmovilización cervical y los problemas de B, principalmente sobre el manejo de la ventilación y el trauma torácico, ¿no? Para recordarles básicamente, igual esto ya lo hemos repetido en múltiples oportunidades, este curso va a estar disponible para todos los que deseen participar, también con un aula virtual a la cual pueden acceder en la página de YouTube. Al final, donde están los comentarios, se les colocará el link para el formulario de inscripción y después a través del formulario se les hará llegar un código de acceso para el aula virtual donde van a poder descargar las diapositivas, ver algunos videos, algunas informaciones y algunas actividades que se harán durante el curso que durará hasta septiembre. Bien, entonces la agenda que vamos a seguir el día de hoy, en primer lugar vamos a conversar, pues como estábamos mencionando al inicio, sobre inmovilización cervical. Haremos la introducción a los problemas de B, la valoración inicial de B, en qué se debe enfocar, el manejo del trauma torácico a grosso modo, de una forma simple, un poco más sencilla de entender. Hay muchas peculiaridades del manejo del trauma torácico que en ocasiones son de manejo de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular. Sin embargo, pues dentro del contexto de las emergencias tenemos que tener nociones muy claras sobre el manejo inicial de este tipo de traumatismo, y hablaremos algo de los procedimientos especiales durante el manejo de B, entre ellos el drenaje torácico. Bien, entonces recordamos este esquema, lo hemos visto en la presentación previa de la valoración de la vía aérea. En esta oportunidad nos vamos a enfocar no solamente en la porción de la vía aérea encargada, en la porción de A encargada de la columna cervical, del control de la columna cervical, sino también vamos a hablar de B. Vamos a partir de la premisa que hemos comentado previamente de que todo paciente tiene una lesión cervical hasta demostrar lo contrario, y vamos a ver cómo eso influye dentro de nuestra valoración inicial y dentro del manejo del paciente. Y en relación a B, vamos a conversar un poco sobre dos de las causas de muerte no tan inmediatas como la obstrucción de la vía aérea, pero que puede matar al paciente en minutos, como lo son el neumotórax a tensión y el hemotórax masivo. Dentro de las patologías de B es importante siempre tener un alto índice de sospecha. Si no vamos a buscar la lesión de B, no la vamos a encontrar a ciencia cierta al inicio, porque sabemos que el tórax es un sitio de hemorragia oculta o no evidente, al igual que el abdomen y el retroperitoneo. Por lo tanto, si nosotros no sospechamos a través del mecanismo de trauma alguna potencial lesión vascular intratorácica o el parénquima pulmonar, o bien sea alguna lesión pleural o del mismo paquete vasculonervioso a nivel intercostal, pues no vamos a realmente identificar a tiempo la lesión, y probablemente esto va a tener consecuencias muy negativas para el paciente, ¿no? Algo importante para el manejo de los problemas de B es que la mayor parte de los problemas de B no ameritan cirugía, sino que se resuelven con un drenaje torácico. Y existen múltiples causas de muerte en el tórax, no solamente problemas pulmonares, sino también lesiones cardíacas, lesiones esofágicas, taquiobronquiales, lesiones de grandes vasos, entre otras, ¿no? Entonces, algo importante para engranar con lo que hemos visto del manejo de A es que un paciente con un problema de A puede presentar un problema de B. El ejemplo típico es aquel paciente que llega a la emergencia sin ventilar adecuadamente y como no tiene un esfuerzo ventilatorio efectivo o porque tiene una obstrucción potencial de la vía aérea y no se ha resuelto el problema, impresiona que no hay paso del murmullo vesicular en ambos hemitórax, y pudiera interpretarse esto de forma equivocada como que el paciente tiene un neumotórax bilateral, cuando la realidad es que no hemos resuelto el problema de A y por lo tanto estamos nosotros generando un problema de B, y además estamos suponiendo de forma equivocada que el traumatismo ha generado un problema en B, cuando en la realidad puede ser todo lo contrario. El paciente puede estar sano o puede no tener ningún problema en B. Sin embargo, pues al no haber paso de aire por la obstrucción de la vía aérea no resuelta,
o por una vía aérea no garantizada, pues suponemos que tiene un problema en B. Entonces, vamos a hablar sobre la valoración inicial específicamente. Ya vimos la valoración inicial relacionada con la vía aérea. Vamos a hablar sobre la valoración inicial de la columna cervical. Entonces, aquí en la valoración cervical es importante el uso de tres de las herramientas de nuestra forma de valoración de los pacientes en general, ¿no? Nosotros podemos auscultar a nivel cervical, sin embargo, para poder identificar problemas asociados con lesiones vértebro-medulares, la auscultación realmente no va a ser de tanta utilidad. Pudiera, en todo caso, darnos alguna orientación en traumatismos penetrantes por armas de fuego, en los cuales se generan hematomas y lesiones combinadas medulares. Sin embargo, no ofrece información directa sobre posibilidad de lesión vértebro-medular, que es lo que nos compete realmente en la valoración de A en este momento. Las dos herramientas que sí son fundamentales y muy útiles son la inspección y la palpación. Desde el punto de vista de estos dos elementos, a la inspección buscamos signos de trauma como el que observamos en la imagen, que pueden ser hematomas, lesiones por proyectiles, heridas sangrantes o heridas soplantes por lesiones de vía aérea, etc. Además, podemos observar otro tipo de lesiones, o más que observarlas, palparlas, principalmente a nivel de la línea media, donde vamos a obtener de parte del paciente dolor. A la palpación podemos identificar zonas de reblandecimiento, sensibilidad mayor en la región de la nuca, y también podemos encontrar crepitación secundaria, fractura de las vértebras cervicales. Cabe acotar que este paciente, si está consciente al momento de la valoración inicial y nosotros le interrogamos sobre los síntomas que está presentando o sobre el accidente, pues es importante nosotros relacionar mecanismos de trauma de desaceleración brusca con problemas cervicales, ¿no? Además del impacto directo de cualquier tipo, la desaceleración brusca genera lesiones importantes a nivel del aparato ligamentario y del aparato vertebral, vértebro-medular. Por lo tanto, este es uno de los mecanismos más importantes, ¿no? Usuarios que usan cinturón de seguridad hacen el famoso síndrome de latigazo. Este tipo de lesiones son lesiones, pues, pueden ser muy leves, dependiendo de la velocidad del vehículo en el que está el paciente. Sin embargo, puede ser muy catastrófica, sobre todo cuando observamos desaceleraciones asociadas a caídas de altura. También, al interrogar al paciente, podemos averiguar o obtener información sobre la presencia de dolor espontáneo sin necesidad de mover el cuello. También, cuando hay pacientes en los cuales no hay lesiones evidentes a la inspección o signos de trauma evidentes, cuando hay movilidad y sensibilidad conservada, ya pudiéramos solicitar al paciente si tiene la posibilidad de movilizar el cuello y si hay dolor a la movilización, ¿no? Habiendo descartado evidentemente de forma previa cualquier deformidad, cualquier déficit neurológico. Estos son hallazgos importantes que contraindicarían esta maniobra, ¿no? Entonces, pacientes que tengan ya dolor espontáneo, no es necesario pedirles o solicitarles la movilización del cuello para confirmar u obtener más información sobre este dolor, ¿no? Ya en este caso, el paciente procede directamente a la inmovilización con un collarín asociado, obviamente, al mecanismo de trauma ante el que estamos presentes. Todo lo que represente déficit neurológico, tanto por sensibilidad como motricidad y fuerza, son claves para poder identificar precozmente la lesión vértebro-medular. Bien, em,
Para detallar lo que comentamos anteriormente, existe una escala, más que una escala, es como un algoritmo de interpretación de los hallazgos que nos permite a nosotros identificar, o más que identificar, distinguir al paciente que no tiene lesión vertebromedular del que la puede tener, ¿no? Entonces, en primer lugar, el primer paso sería la valoración cervical externa, como habíamos comentado antes, ¿no? Si no observamos hematomas, deformidades, a la palpación no hay crepitación, nosotros tenemos que valorar en este momento la presencia de dolor a nivel cervical, tanto espontáneo, sin ningún tipo de asociación a la palpación, como cuando uno a la palpación identifica zonas dolorosas. Entonces, si el paciente tiene dolor leve, lo importante en el siguiente paso sería la identificación de la sensibilidad y el compromiso motriz de las extremidades. Si el paciente tiene alteraciones neurológicas asociadas a sensibilidad en la zona de la línea media posterior a nivel de la columna cervical, este es un paciente con altas posibilidades de presentar una lesión vértebromedular. Ni hablar del paciente que tiene dolor de fuerte intensidad a nivel del cuello, asociado a parestesias o a sensibilidad anormal en las extremidades superiores. Ya estos son signos claros de lesión vertebromedular asociada a los segmentos cervicales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la identificación precoz de la lesión vertebromedular? Saber cuál paciente tiene riesgo de presentar shock medular. El shock medular es un tipo de shock, una variante de shock en la cual pues el origen se encuentra a nivel de los segmentos medulares correspondientes a las primeras tres vértebras cervicales, ¿no? Si nosotros tenemos lesiones medulares a este nivel, podemos tener un compromiso importante de la ventilación por parálisis de los músculos diafragmáticos. Por lo tanto, el paciente es susceptible a necesitar soporte ventilatorio precoz. Además, el manejo del shock medular es muy distinto al manejo del shock hemorrágico y polémico, que es la principal causa de shock en el paciente politraumatizado. De todas maneras, este apartado del trauma vertebromedular, el shock medular, va a ser tratado en las patologías de D cuando tengamos nuestra sesión teórica de D. Entonces, mientras mayor positividad tengamos de estos hallazgos previos que he comentado, hallazgos a la valoración, presencia de dolor, zonas de sensibilidad o de dolor a nivel, a la palpación, la línea media, y la presencia de déficit neurológico, son todos marcadores o predictores de riesgo de lesión vértebromedular cervical. Se han hecho estudios en la década del 2000. Uno de ellos fue el estudio Nexus, que generó al final un protocolo de manejo para la realización de rayos X o la identificación de posibles lesiones cervicales en pacientes asociados a situación de emergencia. El protocolo Nexus nos indica el requerimiento del paciente o la necesidad del paciente de realización de estudios de imágenes para confirmar o no lesión cervical. Uno de los principios fundamentales de la valoración cervical es que no todo paciente politraumatizado requiere tanto inmovilización con un collarín ni unos rayos X. Entonces, hay que identificar adecuadamente a los pacientes candidatos a inmovilización cervical, ya que realmente más que un protocolo debería ser una decisión individualizada para cada paciente, ¿no? No es que porque el paciente tuvo un accidente, por protocolo hay que colocarle el collarín, eso es un error. Y hoy en día hay más evidencia que sustenta que la inmovilización cervical inadecuada o innecesaria puede generar efectos deleterios en el paciente. Entonces, ¿de qué nos habla Nexus? Básicamente de aquel paciente que realmente no requiere inmovilización, bueno, inicialmente que no requería radiología y después se extrapoló a la inmovilización cervical. Hay otras escalas o algoritmos de razonamiento clínico que nos sugieren el uso o no de inmovilización cervical, no solamente el protocolo Nexus. Sin embargo, el Nexus es uno de los más frecuentemente utilizados o más conocidos, en el cual se contempla la ausencia de los siguientes aspectos para poder descartar posibilidad de lesión vertebromedular o posibilidad de necesidad de rayos X. Entonces, pacientes que no tengan sensibilidad a la palpación espinal o dolor cervical,
pacientes que no estén intoxicados con alcohol o drogas, que no tengan ningún tipo de deterioro del estado de conciencia, que no haya déficit neurológico en extremidades, sensibilidad, motricidad, y que no tengan lesiones distractoras, son pacientes con muy baja probabilidad, para no decir casi ninguna probabilidad, de lesión vertebromedular cervical. Entiéndase por lesión distractora antes de que podamos pasar al siguiente aspecto. La lesión distractora es cualquier lesión musculoesquelética mayor o cualquier otra lesión traumática adicional distinta a la lesión cervical que genere mayor dolor o que pueda distorsionar la percepción de la sensibilidad del paciente, ¿no? Una fractura de fémur, por ejemplo, va a ser tal vez un poco más intensa dependiendo de la severidad. La sensación de dolor va a ser más intensa que un traumatismo cervical. Hay traumatismos cervicales que por compresión y daño neurológico periférico generan mucho dolor, sin embargo, no son los más frecuentemente observados. Entonces, ¿qué es lo importante en trauma? ¿Qué debemos reconocer en trauma? ¿No? Que el cuello tiene un amplio rango de movilidad y que en todos los procedimientos que nosotros realizamos hay algún grado de movilización cervical. Hasta para colocar la mascarilla con reservorio, con oxígeno, hay posibilidad de movilización cervical. Entonces, ¿cuánto realmente movilizamos nosotros el cuello de los pacientes? Eso es una pregunta que todavía no se ha respondido de forma completa, ya que hay estudios muy limitados en cuanto a metodología que se han hecho y pues que han demostrado, principalmente lo que han demostrado es que el rango de movilidad que nosotros podemos generar con cada uno de los procedimientos puede tener un impacto en el desplazamiento de lesiones cervicales inadvertidas. Sin embargo, en contrario a lo que veníamos nosotros hasta el momento, pues practicando, por ejemplo, el uso de maniobras como la elevación del mentón, la alineación de la cabeza, pues en estudios en cadáveres ha demostrado que realmente el grado de movilidad que se genera a nivel cervical es controversial. Entonces, hasta ahorita no ha habido un cambio contundente de la forma de manejo de los pacientes, ya que no hay evidencia suficiente para poder contraindicar por completo algunas maniobras. Sin embargo, lo que sí se ha concluido que lo más importante durante el manejo del paciente politraumatizado es siempre mantener la columna cervical inmóvil. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener la columna cervical inmóvil en relación a mecanismos de trauma importantes o de alta velocidad o de alto impacto? La primera estrategia es el mantenimiento, la inmovilización manual en el área de la emergencia, ¿no? En sus siglas es MILS, en inglés. Se mantiene a través de la sujeción con las manos, se mantiene en línea la cabeza y la columna cervical para poder realizar los procedimientos correspondientes, bien sea la colocación de collarín rígido o inclusive la realización de procedimientos en la vía aérea. Entonces, fíjense en la imagen que están observando a la izquierda, la correspondiente a la letra A, es una técnica de inmovilización manual equivocada, ya que con las manos, fíjense que el asistente del doctor está generando oclusión de la boca, ya que está basando su sujeción en la articulación de la mandíbula, por lo tanto impide que el paciente abra la boca. Caso contrario, la imagen a la derecha, que es la letra B, en la cual las manos están apoyadas sobre los pabellones auriculares, dejando libre la articulación temporomandibular y dejando libre el maxilar inferior para que el paciente pueda abrir la boca y ser candidato posteriormente a la realización de intubación. Fíjense que la idea es separar el procedimiento de elevación del mentón y alineación de la cabeza, ya que son dos maniobras que se complementan entre sí. Al nosotros hablar de alineación de la cabeza, hablamos de la extensión forzada de la cabeza hacia atrás o el deslizamiento sobre el occipital. Esta es la maniobra que está contraindicada en los pacientes politraumatizados. Sin embargo, la elevación del mentón genera un desplazamiento, un momento angular mínimo en la columna cervical. Por lo tanto, sigue siendo una estrategia de utilidad, obviamente en todo momento considerando la posibilidad de que si la maniobra está mal realizada puede generar daño, ¿no? Igualmente que la tracción mandibular, esa es la maniobra de elección teóricamente
para el manejo de la columna cervical o la movilización de la columna cervical asociada al despeje de la vía aérea en pacientes con sospecha de lesión cervical. Sin embargo, una técnica mal realizada puede generar igualmente daño a la columna cervical por desplazamiento generalmente de las vértebras más distales, de la C5 a la C7, ¿no? Entonces, otra estrategia, obviamente, de inmovilización, la más frecuentemente utilizada, es el uso de collarines rígidos. Fíjense la forma, es importante. A nosotros la gran mayoría de las veces, pues llegamos al último año de la carrera, pues si no hemos puesto un collarín nunca en nuestra vida, ¿no? Entonces, llegamos a graduarnos, estamos de médicos generales y tampoco sabemos colocar un collarín. Entonces, ¿qué es lo importante que reconozcamos del collarín? El collarín puede ser de dos partes o puede ser de una pieza. Los collarines de dos piezas tienen la peculiaridad de que tienen distintos soportes en relación con algunas referencias anatómicas, ¿no? El mentón, la región clavicular, la región dorsal y la región occipital. Entonces, estos referencias anatómicas deben coincidir en el paciente, no deben que ser excesivamente más grandes los collarines, ni deben estar fuera de la línea media, ¿no? Entonces deben coincidir con la línea media del paciente, ¿no? Para poder darles la utilidad que le corresponde al collarín. Fíjense que la porción anterior del collarín tiene una apertura que que la utilidad de ella es para el abordaje anterior del cuello, ¿no? Y para la salida adecuada de los dispositivos que pudieran requerirse en este tipo de abordaje. Los collarines de una pieza tienen la ventaja de que su colocación es un poco más sencilla y más simple. Sin embargo, el manejo de la vía aérea con los collarines de una pieza a veces puede ser algo incómodo, ya que este es otro de los principios fundamentales del manejo de la vía aérea asociado a problemas o a la inmovilización cervical, que no se puede realizar procedimientos de vía aérea de forma correcta con la porción anterior del collarín colocada. Debe retirarse la porción anterior del collarín, dejar la porción posterior como soporte y una vez terminada la valoración, la realización de los procedimientos en vía aérea, retomar la porción anterior, colocarla de forma adecuada o cerrar el collarín de una pieza. Ojo, es importante recordar que durante todo momento, desde que se suelte o se retire la porción anterior del collarín, siempre debe haber inmovilización manual en línea, la maniobra que hemos visto anteriormente, ¿no? Eso es importantísimo. La gran mayoría de las veces en la emergencia esta maniobra no se realiza de forma adecuada, sin embargo, pues ya esperemos que de ahora en adelante eso pueda cambiar en nuestros entornos de trabajo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver ejemplos de pacientes reales de nuestro hospital donde yo me formé en trauma. Fíjense que podemos recibir pacientes con distintos métodos de inmovilización cervical artesanales. Obviamente este no es el ideal, ¿no? Vemos la imagen el superior izquierda y la del centro, en la cual el paciente ingresa con dos gorros como inmovilizadores cervicales. Es una buena estrategia a nivel prehospitalario como primeros auxilios. Sin embargo, obviamente la movilización cervical se mantiene en este paciente porque este tipo de dispositivos artesanales no generan mayor grado de inmovilización, ¿no? Entonces, fíjense que los objetivos de la inmovilización son limitar los movimientos y estos pacientes realmente no tienen bastante rango de movilidad. El objetivo también de la inmovilización cervical es la disminución del dolor, prevenir el shock medular, prevenir lesiones iatrogénicas adicionales con los procedimientos de vía aérea, reducir el daño a los tejidos cercanos a las lesiones y corregir las deformidades cervicales. Fíjense un collarín que sabemos que está mal colocado, como el que ven a la derecha, fue colocado a nivel prehospitalario. Obviamente la línea media del collarín es totalmente distinta a la línea media del paciente, por lo tanto no está cumpliéndose la función para la cual está destinada el collarín, ¿no? Entonces es importante recordar que de la inmovilización cervical es un procedimiento que no está exento de complicaciones y no es inocuo. Puede generar desde lo más simple, ¿no? Úlceras por presión, desplazamiento de las mismas lesiones por mala colocación, entre otros, ¿no? Entonces es necesario tener precaución a la colocación del collarín, así como también es necesario tener precaución con las maniobras iniciales ante la sospecha de lesión cervical, como habíamos comentado, ¿no? Evitar en todo momento la alineación de la cabeza o la extensión hacia atrás
o el deslizamiento sobre el occipucio, de la manera en la que la deseen llamar, ya que esta maniobra sí está asociada a un mayor desplazamiento de las vértebras cervicales proximales, y esto puede generar complicaciones más graves. La inmovilización cervical con collarines rígidos tiene indicaciones bastante claras, ¿no? Pacientes que tienen mecanismos de alto impacto, pacientes con clínica cervical, clínica de déficit neurológico, traumatismos directos o deformidades evidentes a nivel cervical, pacientes que tienen también signos claros de algún compromiso vertebral cervical, y evidentemente todos los pacientes que tengan algún grado de deterioro del estado de conciencia en el que el examen físico no sea confiable, sobre todo el interrogatorio, ¿no? No podemos precisar que el paciente tenga dolor y ese es el síntoma pues, cardinal del manejo de la inmovilización cervical, ¿no? El uso de los collarines y las maniobras de estabilización siempre van a limitar el desempeño de las maniobras de la vía aérea. Por lo tanto, la vía aérea debe adaptarse a esto utilizando pues, o haciendo uso de recursos más avanzados. Idealmente la literatura nos habla del uso de videolaringoscopios, entre otras estrategias adicionales. El uso del collarín y las maniobras de estabilización van a generar en algún momento pues, complicación para el manejo de la vía aérea, y propiamente entonces podemos decir que los pacientes con inmovilizadores cervicales, collarines, o sospecha de lesión cervical también tienen criterio de alguna vía aérea difícil. Entonces, ya para entrar en materia de B, vamos a hablar de básicamente algunas cosas introductorias. Debemos distinguir lo que es el proceso de ventilación del proceso de la respiración. Para lograr respirar, nosotros necesitamos ventilar. Por lo tanto, la ventilación es uno de los procesos asociados a la respiración celular. Fíjense que dentro de los procesos de respiración celular encontramos la indemnidad, o debemos encontrar la indemnidad de A, de B y de C. Entonces, nosotros vamos a tener alteraciones de la respiración celular asociada a problemas de ingreso del aire pues, por obstrucción de vía aérea, por problemas de la mecánica ventilatoria, que es lo que vamos a hablar más adelante, y por problemas de transporte de oxígeno a nivel celular o a nivel vascular, por pérdida de hemoglobina aguda o por algún problema asociado a hipovolemia. Entonces, fíjense que de las 5 principales causas de muerte del paciente politraumatizado, 4 ocurren en el tórax. Entonces, ¿cuáles son estas 4? Podemos tener obstrucción de la vía aérea en el segmento torácico de la tráquea, o a nivel carinal o a nivel bronquial principal. Podemos encontrar neumotórax, de lo cual la versión más grave es el neumotórax a tensión. Podemos encontrar taponamiento cardíaco, que es problema ya de C propiamente dicho, y algunos pues, ejemplos de hemorragia masiva, por ejemplo el hemotórax masivo, o también hemorragias en general a nivel torácico que no son masivas, pero que generan obviamente pérdida de la volemia en el contexto del paciente politraumatizado. Entonces, la dinámica ventilatoria es importante nosotros tener claro que va a depender de la integridad de todos sus componentes anatómicos. Entonces, ¿cuáles son los componentes anatómicos de la dinámica ventilatoria? Empezando por la pared torácica, en la cual se incluye evidentemente el componente óseo, muscular y ligamentario, ¿no? de la caja torácica, la pleura, el parénquima pulmonar y el árbol tráqueo-bronquial. Cualquier lesión en cualquiera de estos niveles va a generar repercusión en la dinámica ventilatoria y por lo tanto puede traducir problemas adicionales que tenemos que resolver para evitar compromiso mayor de la respiración del paciente. Entonces, la valoración inicial de B, ¿a qué se va a dedicar? Va a dedicarse a la búsqueda de probables lesiones de cada uno de los componentes anatómicos. Entonces, ¿cuáles son los principales aspectos de la valoración inicial? En primer lugar, el paciente que está consciente va a referir dolor torácico. Un paciente posterior que ingresa posterior a un traumatismo con dolor torácico, es necesario descartar todas las posibles patologías que podamos encontrar, tanto en pared torácica como a nivel pleuropulmonar. A la inspección vamos a encontrar un paciente disneico, dependiendo de la severidad o el compromiso de la mecánica ventilatoria. Neumotórax más grandes o hemotórax más grandes van a ser más disnea y van a ser más taquicardia o taquipnea. Entonces es importante identificar esto al momento del primer contacto con el paciente.
vamos a identificar a través de la inspección los signos de trauma. Uno de los ejemplos lo están observando abajo, encerrado en un círculo amarillo, lo que se conoce como traumatopnea o las heridas soplantes, otra forma de conseguirlas o de encontrarlas. Básicamente son lo mismo, ¿no? Traumatopnea y heridas soplantes es lo mismo. Fíjense que generalmente son secundarios a traumatismos penetrantes. Vamos a encontrar también a la inspección asimetrías, bien sea asociada a fracturas, como observan a la izquierda, la respiración paradójica secundaria a un traumatismo directo en tórax, y esto es típico del tórax inestable. También vamos a inspeccionar el cuello en busca de ingurgitación yugular, que es un signo clásico, aunque poco frecuente, de identificar de shock obstructivo secundario a neumotórax a tensión. Y vamos a obviamente inspeccionar la región dorsal para, en los casos sobre todo de heridas penetrantes, identificar los trayectos de los proyectiles o en todo caso las lesiones en las zonas ocultas a nivel posterior. A la palpación vamos a identificar dolor asociado generalmente a crepitación por fracturas costales. Podemos palpar la alineación de la tráquea, al encontrarse desplazada, pues la podemos asociar con neumotórax a tensión. Podemos palpar enfisema subcutáneo y hematomas, sobre todo a nivel cervical inferior, cercano al tórax, que nos puede sugerir lesiones vasculares. Otra herramienta que no la utilizamos en A, pero la vamos a utilizar en B, es la percusión. Y la percusión nos permite identificar entre un neumotórax y un hemotórax a través de ¿qué? A través de la identificación de matidez en los hemotórax y de hipersonoridad en los neumotórax. Entonces, es importante esta distinción entre el hemotórax y neumotórax a través de la percusión, ya que a la auscultación realmente son muy similares. Podemos encontrar disminución o abolición de ruidos en los casos de hemo o de neumotórax. Así que una de las formas de distinguirlo es a través de la percusión. Otra cosa que podemos auscultar también, aparte del paso del murmullo vesicular y verificar esa simetría al paso del aire asociada a presencia de líquido o aire, el espacio pleural, es la auscultación del enfisema subcutáneo. A nosotros colocar la membrana del estetoscopio sobre un área que pareciera ser un área de enfisema subcutáneo, vamos a escuchar un sonido muy característico, como si estuviéramos arrugando una bolsa con las manos, y esto puede darnos a nosotros la impresión de la presencia de enfisema subcutáneo. Inclusive es bastante útil cuando el enfisema es pequeño y no se palpa con seguridad. Finalmente, otro aspecto importante de la valoración inicial es la monitorización, y nos basamos en la pulsioximetría, la capnografía, la gasometría arterial, y también monitorizamos el trauma torácico a través de la observación de las trampas de agua. Y de todo esto es importante recordar que, que existe una relación entre la pulsioximetría o la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Si nosotros tenemos un paciente con 90 de saturación, ese paciente la PO2 está alrededor de 60 y el paciente está ingresando a una falla o una insuficiencia respiratoria aguda asociada al trauma. Entonces, a los pacientes politraumatizados debemos tenerlos por encima de 90% de saturación. Muchas veces no vamos a lograr llevarlos a valores óptimos. Sin embargo, el 90 es el punto crítico para poder identificar la necesidad de soporte ventilatorio o soporte con oxigenoterapia. Bien, vamos a ver nuevamente otra característica de un paciente real a la inspección. Fíjense cómo al ventilar al paciente que tiene una evidente alteración del estado de conciencia, hay una asimetría del hemitórax derecho. El tubo está adecuadamente colocado, es lo primero que hay que ver. Puede haber selectividad del tubo y esto puede generar un problema en B, pero fíjense que el tubo está adecuadamente colocado. Y el problema real es que al ventilar el hemitórax derecho no expande. Por lo tanto, probablemente a ese nivel haya o un neumotórax o un hemotórax asociado. Este paciente tuvo un traumatismo múltiple por un accidente vial, un accidente en moto, y al final tenía un hemoneumotórax derecho.
Vamos a ver ahora otro ejemplo. Espero que se estén viendo bien los videos. Vamos a ver otro ejemplo de valoración. En la palpación vamos a ver un ejemplo de enfisema subcutáneo, cómo se observa o cómo se palpa el enfisema subcutáneo. Inicialmente a la inspección se ve como una asimetría, puede ser en el tórax, a nivel cervical, y en casos más severos puede extenderse inclusive hasta las extremidades o hasta la cara. Fíjense cómo al comprimir el área asimétrica, que se ve como un aumento de volumen, pues el retroceso elástico de los tejidos de la piel es bastante lento y es como si estuviéramos presionando un guante inflado, ¿no? Fíjense que está como si estuviéramos hundiendo algo y se vuelve a inflar, ¿no? Como si fuera una bolsa autoexpandible. Entonces, fíjense, al palparlo se siente como una bolsita llena de granitos, y es muy característico también la auscultación. Entonces, fíjense cómo podemos encontrar este signo en los pacientes y es un signo indirecto de neumotórax. Entonces, ¿cuáles son las patologías que habitualmente comprometen a B? Las dos principales o las dos más frecuentes son el neumotórax y el hemotórax, ¿no? Del neumotórax, la variante más grave es el neumotórax a tensión, y del hemotórax, la variante más grave es el hemotórax masivo. Fíjense que en ambos exámenes físicos existe hipoexpansibilidad, en ambos exámenes existe murmullo vesicular disminuido o abolido dependiendo de la extensión del o el neumotórax, pero nos van a distinguir un poco la presencia de enfisema subcutáneo y timpanismo o hiperresonancia o hipersonoridad en el neumotórax y la presencia de matidez en el hemotórax. Mientras mayor sea la cantidad de aire o de sangre en la cavidad pleural, estos signos van a ser mucho más evidentes. Entonces, fíjense radiológicamente cómo podemos comparar nosotros un hemotórax y un neumotórax en sus variantes más graves. Primero y principal, el neumotórax a tensión no debería nunca llegar a una sala de radiología. Es un diagnóstico clínico en el que el paciente está hipotenso, está inestable y además tiene signos característicos de shock, obviamente de origen obstructivo, y tiene, entre otros, ingurgitación yugular, abolición de los ruidos del murmullo vesicular y una amplia sonoridad o hiperresonancia a nivel del tórax comprometido. Fíjense que hay desplazamiento de los elementos del mediastino y por lo tanto, al existir este desplazamiento, todo el compromiso hemodinámico está pues explicado por este desplazamiento contralateral del mediastino. A diferencia del hemotórax, fíjense cómo se ve una radiopacidad casi completa del hemitórax izquierdo de este paciente. Y en el tórax pueden haber fácilmente entre 2 a 2.5 litros de sangre en cualquier momento en el que nosotros lo podamos evaluar. Fíjense que a diferencia de la radiología de los neumotórax a tensión, el hemotórax masivo no genera desplazamiento significativo del mediastino, ya que la capacidad del espacio pleural, pues al distenderse, pues permite o alberga esta cantidad importante de sangre y no genera el desplazamiento de las estructuras mediastinales. En ambos casos, la principal opción es el drenaje. Entonces, ahora, el drenaje obviamente va a variar dependiendo de cuál sea la situación clínica. Ya lo vamos a hablar más adelante. Otras situaciones que comprometen la ventilación son, en primer lugar, el tórax inestable. Se define como la presencia, depende de la literatura que consulten, hablan sobre 2 o 3 arcos costales. Lo que sí es un criterio común para todos es que estén fracturados en 2 o más segmentos. Al existir este trazo de fractura múltiple, el segmento comprometido se comporta de forma paradójica, es decir, se hunde cuando el paciente inspira y se expande o sale de la caja torácica cuando el paciente expira.
En estos pacientes es muy importante el manejo del dolor, ya que el dolor va a generar la insuficiencia ventilatoria, pues el paciente respira de forma muy superficial asociada al dolor que generan las fracturas costales. Por lo tanto, el manejo del dolor en estos pacientes es muy importante, así también como el soporte ventilatorio. La mayoría de los pacientes con traumatismos asociados a tórax inestable tienen contusiones pulmonares importantes, por lo tanto terminan generalmente en ventilación mecánica, bien sea invasiva o no invasiva. Otra definición, tal vez nueva para todos, puede ser el trauma torácico severo. El trauma torácico severo lo definimos como la presencia de fractura de huesos planos en el tórax. ¿Cuáles son los huesos planos en el tórax? Los primeros 3 arcos costales, el esternón y la escápula. Cualquier fractura a este nivel genera o puede asociarse a un traumatismo de alto impacto. Por lo tanto, es importante a nosotros, si nosotros encontramos esto, buscar otras lesiones, principalmente a nivel de los grandes vasos torácicos. Podemos encontrar ensanchamiento mediastinal en tomografías y rayos X y nos obliga a buscar lesiones a este nivel en el mediastino. Tiene alta mortalidad el trauma torácico severo, ya que pues, la energía necesaria para fracturar un hueso plano es muy alta. Por lo tanto, puede asociarse a múltiples otras lesiones importantes, por ejemplo, la fractura de esternón asociada a trauma cardíaco contuso, entre otras más. El manejo entonces del paciente que hemos evaluado es el siguiente, ¿no? Entonces, partimos de la valoración efectiva de la mecánica ventilatoria y la oxigenación tisular. Nos basamos en tanto los parámetros clínicos como el uso de gasometría arterial. Lo hablaremos en la clase de C, pero la gasometría arterial es parte o debe ser parte de la valoración inicial del paciente politraumatizado, ya que nos ofrece información muy importante tanto de la ventilación como del estado hemodinámico del paciente. Dentro de muchas guías de oxigenoterapia encontramos al trauma mayor como un criterio de administración de oxígeno suplementario de forma inicial en todos los casos, con mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto. Ojo, hablamos de trauma mayor, un trauma torácico complicado, un paciente que clínicamente ha sufrido un accidente de alto impacto, o en su defecto que tenga signos francos de hipovolemia. Son pacientes candidatos desde el inicio al uso de mascarilla con reservorio. En este tipo de pacientes en los que hay compromiso de la hemodinámica y la mecánica ventilatoria, estas dosis relativamente altas de oxigenoterapia posteriormente deben ser tituladas en función del resultado de la gasometría arterial. Entonces, la titulación del oxígeno va a depender del compromiso clínico del paciente y de la monitorización sucesiva, tanto invasiva con los gases arteriales como, como de la monitorización no invasiva a través de la pulsioximetría. En los pacientes con trauma torácico se utiliza el IFAS. Esto va a ser más detallado en la clase de imágenes en trauma. Sin embargo, el IFAS es un estudio que permite la identificación de líquido en la cavidad pleural y de la presencia de neumotórax. Asimismo, los pacientes estables podemos realizar los estudios complementarios radiológicos correspondientes. El gol estándar siempre va a ser la tomografía, y uno de los anexos a la valoración primaria dicho por ATLS y muchos otros cursos, pues la rayos X de tórax en cama pues nos puede dar bastante información al momento de la valoración inicial del tórax. Posteriormente a la valoración con todo lo que hemos hecho hasta ahorita, vamos a identificar cuál es el problema real y vamos a proceder a la ejecución de algunas técnicas específicas, sobre todo las técnicas de drenaje. Si identificamos un neumotórax a tensión, pues el drenaje correspondiente será la punción del segundo espacio intercostal, y si identificamos un hemotórax o un neumotórax abierto o un hemoneumotórax, la gran mayoría son hemoneumotórax, es muy difícil encontrar hemotórax puro o neumotórax puro, pues en estos casos la estrategia siempre va a ser el drenaje. Inclusive, después de la punción en el segundo espacio intercostal de los neumotórax a tensión, el siguiente paso es colocar un drenaje torácico. Finalmente, pues vamos a identificar en aquellos pacientes que ya hemos drenado la posibilidad de requerimiento de manejo en sala de operaciones, y siempre manejar el shock en forma simultánea. Entonces, si sospechamos de un paciente que tiene con clínica de neumotórax o hemotórax o hemotórax, vamos a definir el grado de estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Entonces, si el paciente está estable, es candidato a realizarse estudios de imágenes
o estudios complementarios, ¿no? Bien sea rayos X, tomografía, etcétera, y dependiendo de los hallazgos podemos optar por observar al paciente. Generalmente se deja para observación a aquellos pacientes que no tengan ningún tipo de complicación, o si se cuenta con los recursos suficientes, el manejo de neumotórax o hemotórax pequeño. Sin embargo, es necesario bastantes, algunos criterios para poder realizar este tipo de manejo, sobre todo la disponibilidad de los recursos para poder hacer manejo conservador. Y en los casos en los que haya que drenar, se realiza la colocación de tubos de tórax, dependiendo, pues, del diámetro va a corresponder con la presencia de sangre o de aire en la cavidad pleural, ¿no? Y en el paciente inestable se debe proceder a la realización del drenaje, luego de la valoración inicial de forma inmediata. Obviamente al paciente inestable no lo vamos a llevar para una rayos X o una tomografía, o no vamos a esperar al radiólogo que traiga el chasis de rayos X para poder decidir si colocamos o no el tubo de tórax, ¿no? La mayoría de las decisiones son clínicas, y en este tipo de casos en los que el paciente está en shock, donde no hay tal vez ningún signo claro de la causa del shock, un FAS negativo, se descarta fractura de pelvis y demás, pues clínicamente sabemos que en la emergencia la valoración a la auscultación y entre otros parámetros clínicos son un poco inespecíficos. Pues en estos pacientes con sospecha de neumotórax o hemotórax inestables, vale más un tubo de tórax en blanco que no haberlo colocado a tiempo. Entonces, los procedimientos que tenemos de emergencia para la evacuación del contenido de la cavidad pleural son dos, básicamente, ¿no? En primer lugar, la punción del segundo espacio intercostal o la colocación de válvulas de Heimlich ya en pacientes más estables, pues nos permiten la evacuación de neumotórax a tensión. Una vez colocada la aguja, el neumotórax a tensión se convierte en un neumotórax abierto, por lo tanto requiere posteriormente el drenaje torácico, y pues no requiere mayor complejidad ni materiales, ¿no? Entonces no hay necesidad de tener mucha experiencia para poder realizar esta función. Lo importante es tener en cuenta los reparos anatómicos o las referencias anatómicas y los materiales que debemos utilizar. Ya vamos a ver la técnica. Y en cuanto al drenaje torácico, tenemos que su objetivo principal es la evacuación del hemoneumotórax. Requiere un entrenamiento previo para poderla colocar. Obviamente es una técnica quirúrgica que requiere, pues, haber hecho prácticas al respecto. La mayoría de los traumatismos torácicos complicados con hemoneumotórax pues se manejan con drenajes torácicos. Sin embargo, tiene complicaciones muy frecuentes por mala técnica o por pues, obstrucción del tubo, entre otras, ¿no? Mal manejo de la trampa de agua, son varias complicaciones frecuentes, ¿no? Por lo tanto, es un procedimiento que, aunque es muy simple, genera muchos problemas posteriores, sobre todo cuando es realizada por personal no entrenado. Entonces, ¿cuáles son los materiales que vamos a necesitar, ¿no? Para el manejo para la realización de todos los procedimientos? Nuestras mascarillas con reservorios, dependiendo del nivel de complejidad, ¿no? Vamos a requerir un equipo de cirugía menor con una pinza Kelly larga probablemente, los tubos de tórax que pueden venir con o sin guiadores. Si es con guiador, pues tienen una mayor utilidad o son más fáciles de colocar. Las trampas de agua que pueden venir pueden ser marcas comerciales como la marca Pleurevac, o se pueden construir a partir del uso de frascos de vidrio de gran tamaño, algunas conexiones con mangueritas de goma, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a nosotros a realizar en primer lugar, ¿no? La punción. Entonces, fíjense que los materiales que vamos a utilizar son muy simples, ¿no? Utilizamos un dedo de un guante, utilizamos un catéter venoso de gran calibre, específicamente número 14, máximo 16. Fíjense que atravesamos el dedo de guante con el catéter venoso, y el objetivo del dedo de guante es generar un efecto de válvula, ¿no? Entonces es simular o parecerse a una válvula de Heimlich, que el objetivo es generar una salida de aire en una sola dirección, evitar el ingreso de aire de la atmósfera, ¿no? Fíjense que se humedece un poco por dentro del guante para poder generar la adhesión de las dos láminas o de las dos hojas del látex, y posteriormente pues generar la salida en una sola dirección y el colapso posterior de la hoja, ¿no? De las partes del guante. Entonces fíjense, a nivel del segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular sobre el borde
superior de la costilla inferior, se genera la punción, se introducen entre 2 a 3 centímetros de la aguja, y posteriormente la colocación, pues se escucha un sonido de fuga o un sonido de salida de aire, y posteriormente con cada esfuerzo ventilatorio del paciente, pues se va a ver este tipo de reacción en la válvula artesanal que hemos construido. La válvula ideal es la válvula de Hemlich, la que están viendo en la parte inferior del video. En esta válvula pues tiene un extremo que se conecta al paciente a un drenaje torácico generalmente de menor diámetro, y tiene en su interior algo similar al dedo de guante, que es una goma que permite generar un efecto de válvula hacia una sola dirección. Y finalmente pues se puede conectar la válvula como les estaba comentando, la válvula de Hemlich a un tubo de tórax, y el paciente manejarse de forma ambulatoria inclusive, ¿no? No es necesario drenar un neumotórax con un frasco o condenar al paciente a estar hospitalizado durante mucho tiempo, sobre todo en patologías no complicadas. Lo que sí siempre que se realice un procedimiento de este tipo, el paciente debe permanecer mínimo 24 horas en observación, en hospitalización. Del punto de vista de la toracostomía mínima o del drenaje torácico, las referencias que vamos a tomar son pues el ángulo external o el ángulo de Lewis. Nosotros vamos a ubicar a este nivel, corresponde al segundo espacio intercostal, y desde este punto vamos a contar hasta el quinto espacio intercostal. Fíjense que el cuarto espacio intercostal corresponde más o menos a la ubicación de las mamilas o de las tetillas, y por debajo de este arco costal pues encontramos el quinto espacio intercostal. Entonces, alguna literatura sugiere la colocación del tubo haciendo la incisión por debajo de este arco costal y haciendo un túnel o tunelizando la piel para poder ingresar posteriormente a nivel del quinto espacio intercostal. Sin embargo, pues la técnica es muy variable. El objetivo de esta sugerencia es evitar pues, que haya fugas alrededor del tubo. Entonces, fíjense que se utiliza la línea axilar media para poder hacer la incisión. En pacientes conscientes, estables, colocar anestesia local es algo indicado. Se pueden realizar bloqueos también intercostales porque este procedimiento duele, molesta. En el contexto de la emergencia se puede realizar sin ningún problema en la sala de emergencia. Sin embargo, debe estar adecuadamente anestesiado el paciente, ¿no? Cuando el paciente esté inestable, inconsciente, pues la anestesia ya sería un lujo, ¿no? Igual que la asepsia, antisepsia, ¿no? Como realmente sucede en pacientes ya que lleguen en extremis, no en malas condiciones. Entonces, fíjense que lo importante de recordar de la técnica es siempre abordar el espacio intercostal a través del borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque en el borde inferior de la costilla superior se encuentra el paquete neurovascular o básculo nervioso, compuesto por la vena, arteria y nervio en ese orden. Entonces, todas las lesiones intercostales vienen dadas por lesiones de este paquete cuando se colocan por encima, los tubos de tórax cuando se colocan lejos del borde superior de la costilla inferior. Entonces, este es el punto de referencia para la realización de la incisión. Entonces, hacemos la incisión de más o menos un par de centímetros en contextos donde haya pocos recursos o no tengamos disponibilidad de equipos de cirugía menor. Pues se realiza una disección ROMA digital, se puede realizar con el CRAIL, y si disponemos de tubos de tórax con guiadores, fíjense que es bastante útil atravesar la pared costal con el guiador. Sin embargo, recordar retraer el guiador al momento de ingresar a la cavidad pleural para evitar lesiones asociadas de la cavidad torácica. El movimiento que hay que hacer es dirigir el tubo hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Entonces, fíjense cómo una vez que se realiza el drenaje, se coloca pues de forma progresiva y se hace una codadura del tubo para evitar pues que el contenido hemático salga de forma no controlada, ¿no? Entonces, fíjense cómo al momento de la colocación del tubo lo conectamos a una trampa de agua comercial en este caso, y observamos los parámetros que es necesario pues evidenciar, ¿no? La presencia de burbujeo, oscilación y el gasto del tubo del tubo propiamente dicho, ¿no? El contenido de la cavidad pleural en cantidad para poder determinar el criterio quirúrgico o no del paciente.
Entonces, nosotros si utilizamos trampas de agua comerciales, pues es bastante sencillo de analizar. Las trampas comerciales tienen 3 compartimientos, un compartimiento para el drenaje o gasto, que viene generalmente, pues, viene bien marcado, bien delimitado la cantidad de mililitros que hay, generalmente vienen de 1000 a 1500 dependiendo del tamaño. Tienen otro compartimiento correspondiente propiamente al sello de agua. Hay que llenar este compartimiento con cloruro, agua libre, lo que deseen utilizar. Este es el verdadero fundamento del atrapamiento del aire de la cavidad pleural. Debe llenarse con por lo menos 2 centímetros de agua para poder observar también la oscilación inclusive que nos habla de la presión dentro del espacio pleural. Generalmente podemos encontrar una oscilación normal de más o menos 2 centímetros. Eso es normal encontrarlo en los pacientes. Y tenemos una tercera cámara, que es la cámara de succión. Una de las estrategias para el manejo de los neumotórax traumáticos es la conexión de las trampas de agua a succión durante 24, 38, 36, 48 horas, dependiendo del caso, para resolver neumotórax generalmente de origen traumático, para poder facilitar la resolución más pronta, ¿no? Hay que tener un poco de precaución en los casos de lesiones traqueobronquiales o bronquiales de pequeño tamaño o la presencia de fístulas traumáticas broncopleurales, porque en estos pacientes pues la succión debe utilizarse de forma pues más prudente o con ciertos criterios, ya parámetros distintos a los que habitualmente utilizamos cuando hay pacientes sin este tipo de lesiones. Y en los casos de trampas de agua que tenemos que construir o armar, pues fíjense cómo a partir de un frasco de vidrio de gran tamaño, pues lo que debemos tener es 2 tubos, pueden ser sondas de Nelaton o pueden ser tubos de otro tipo. Lo importante es que uno de los tubos, específicamente el que va conectado al tubo de tórax del paciente, esté dentro de un nivel de agua de por lo menos 2 centímetros de longitud. Es decir, nosotros llenamos el frasco de agua con aproximadamente 1000 cc de cloruro de agua estéril y introducimos la sonda o el tubo 2 centímetros desde el nivel del agua hacia la profundidad. Entonces, esta profundidad nos va a permitir, pues, evidentemente, simular o generar una trampa de agua, que es lo que propiamente va a capturar el neumotórax que está en la cavidad pleural del paciente. Y el otro tubo o la otra sonda pues no está sumergida en el agua y está en relación con la atmósfera y mantiene o permite la presencia de un circuito con presiones adecuadas o aptas para la evacuación del neumotórax, ¿no? Entonces, una vez que nosotros realizamos el procedimiento, ¿qué es lo que debemos de ver en la trampa de agua? Entonces, debemos de ver los distintos elementos de valoración, ¿no? Pues debemos hacer monitorización del gasto, del burbujeo y de la oscilación. Entonces, comenzamos con el burbujeo. El burbujeo nos habla de la presencia o no de neumotórax. Entonces, podemos encontrar en la trampa de agua un burbujeo que puede ser moderado, puede ser abundante. Mientras mayor sea el burbujeo, nos habla de mayor cantidad de aire en la cavidad pleural, y la persistencia del burbujeo nos puede hablar de la presencia o no de fístulas bronquiopleurales, ¿no? Entonces, si no tenemos burbujeo, pueden suceder 2 cosas. En primer lugar, o el tubo está obstruido, entonces hay que verificar la permeabilidad del tubo, o en segundo lugar, ya el neumotórax se ha resuelto. Entonces, ya pacientes sin burbujeo durante al menos 24 horas puede ser un criterio junto a otros criterios para retirar el tubo. Si hay burbujeo intermitente, es decir, que todavía hay neumotórax presente y está en vías de drenaje, y si el burbujeo está presente y constante y tiene más de 5 días de duración, pues existe la posibilidad de una fístula broncopleural en un neumotórax persistente que pueda requerir resolución quirúrgica. En lo que respecta a la oscilación, existe una oscilación normal entre la expiración y la inspiración, y eso lo vamos a ver en nuestra trampa de agua, ¿no? Vamos a observar una oscilación normal. Por lo tanto, si encontramos valores mayores o menores a 2 centímetros, podemos asociarlo con la presencia de neumotores cuando la oscilación es mayor de 2 centímetros, o el neumotórax está ausente, ya probablemente esté en vías de resolución cuando ya
habiendo oscilación es menor o igual a 2 centímetros. Si no hay oscilación de ningún tipo, pues debemos descartar que haya una obstrucción del tubo y verificar su permeabilidad. Y por último, el gasto, que es uno de los aspectos también fundamentales para la identificación de pacientes que requieran manejo quirúrgico. Si tenemos un tubo de tórax que no tiene gasto en 24 horas o tiene menos de 100 mililitros, sabemos que la capacidad de la pleura de absorber líquido es de más o menos 300 mililitros al día. Si vemos que hay una menor cantidad de drenaje del tubo o el tubo de características cetrinas o claras, pues ya podemos decir que el hemotórax está en resolución o que también el tubo está obstruido. Entonces es importante verificar la permeabilidad. Si el drenaje ha sido de 200 mililitros por hora durante 3 a 4 horas, hablamos de un sangrado activo. Por lo tanto, el hemotórax no se ha resuelto y es una indicación de cirugía en los pacientes, ¿no? Entonces, hablamos de otro criterio de cirugía similar, la presencia de las primeras 2 horas de más de 400 mililitros y las siguientes 3 horas de 200 mililitros por hora. Y otro criterio de resolución quirúrgica o de toracotomía es la presencia de un drenaje mayor de 1000 a 1500 a la colocación en un paciente que tenga menos de 1 hora del momento del traumatismo. O sea, si tenemos un paciente con una herida por arma de fuego, arma blanca, trauma cerrado, cualquiera de los mecanismos, ingresa a la emergencia entre 30 minutos después del accidente y identificamos la posibilidad de un neumotórax y a la colocación del tubo de tórax obtienen 1500 cc, es un paciente que debe ir a sala de operaciones. ¿Cómo podemos nosotros corroborar la presencia adecuada del tubo? Pues todos los tubos de tórax tienen fenestras, son unos orificios que interrumpen una línea radio opaca que se observa en las rayos X. Entonces fíjense que este tubo está adecuadamente colocado, ya que la fenestra está dentro de la cavidad pleural y el tubo se encuentra en dirección pues hacia el ápice pulmonar, que es el sitio de dirección que debería tener el tubo. La ubicación ideal siempre va a ser adherido a la pared, o sea, por la parte interna de la pared costal o de la pared torácica, ahí deberían estar en los tubos. Generalmente se puede lograr cuando lo colocamos con un Krylin o un Kelly largo a través de la colocación lenta y pausada. Sin embargo, utilizando tubos con guiadores también se puede lograr sin ningún problema, haciendo el movimiento correspondiente, dirigiendo el tubo lo más paralelo posible al eje del tórax del paciente, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros vemos una rayos X y vemos un paciente que, por ejemplo, no está gastando, el tubo no gasta o no tiene oscilación ni burbujeo, y aparentemente tiene poco tiempo de evolución, que pues no correspondería con una resolución tan rápida por el mecanismo de trauma, y le hago una rayos X, debo buscar que el tubo no esté fuera de la cavidad pleural y que por eso no esté haciendo el trabajo correspondiente, ¿no? ¿Qué otros problemas podemos encontrar en el tórax, no? Podemos encontrar múltiples fracturas costales. El problema principal de esto es que realmente estadísticamente la fijación de los arcos costales, dependiendo obviamente de la situación, pues no ha demostrado mayor beneficio en todos los pacientes, ¿no? Entonces, en pacientes específicos sí ha demostrado beneficio la fijación del tórax, sobre todo en aquellos que tienen compromiso ventilatorio asociado a múltiples fracturas. En este caso sería los pacientes con tórax inestable, ¿no? Entonces, no todas las fracturas costales se fijan, obviamente las fracturas costales únicas o fracturas aisladas o de un solo trazo, sobre todo también las posteriores que son más estables, generalmente no se fijan. Sin embargo, el contexto del paciente nos lo va a dar obviamente la dinámica del ventilatorio del paciente, nos va a orientar sobre la necesidad o no de utilizar medios de fijación, ¿no? Porque sí se ha demostrado beneficio en pacientes seleccionados. El trauma traqueobronquial es poco frecuente, pero cuando está presente es muy escandaloso, es muy evidente clínicamente y el 80% muere en el acto. Generalmente cuando hay lesiones de la vía aérea torácica son muy difíciles de resolver. Los que llegan a la emergencia requieren resolución quirúrgica de emergencia, y evidentemente la exposición de la tráquea torácica y los bronquios principales es muy difícil a través de las toracotomías, ¿no? Entonces, generalmente las toracotomías de emergencia son anterolaterales, sin embargo, en algunos casos es probable necesitar variaciones de la técnica y esto también nos va a influir
obviamente en el desenlace del paciente, el tiempo quirúrgico, etcétera, ¿no? Y también la estabilidad del paciente nos va a definir a nosotros el tipo de incisión que vamos a realizar. A un paciente inestable no lo vamos a poner en prono y a buscar una toracotomía posterolateral derecha, ¿no? Entonces, generalmente hacemos anterolaterales en pacientes así graves. Sin embargo, la exposición, como les digo, es muy complicada y si se llega a la lesión antes de que el paciente se deteriore, pues requiere reparaciones avanzadas, el uso de flaps, colgajos, con pleura, pericardia, etcétera, estructuras adyacentes que pues permitan ocluir el orificio o el sitio de la lesión. El trauma esofágico es un poco más insidioso, también es poco frecuente, no supera el 2% de los casos, generalmente trauma penetrante en tórax. Se manifiesta generalmente ya cuando de forma tardía, generalmente observamos en las rayos X neumomediastino, podemos observar en las tomografías lo mismo en pacientes que tengan trayectos transmediastinales por proyectiles o algún traumatismo cerrado de alto impacto. Es muy poco frecuente el trauma esofágico torácico asociado a mecanismos cerrados. Sin embargo, pues el trauma esofágico también es bastante complejo el abordaje, requiere pues también reparaciones avanzadas y va a depender básicamente, aunque eso está cambiando hoy en día, va a depender del tiempo de evolución, si es mayor o menor a 24 horas, y el grado de destrucción tisular. Mientras mayor sea la destrucción tisular, la reparación inclusive puede sonar paradójico, puede ser más simple, ¿no? Sencillamente se hace una esofagostomía, se deriva al paciente y se deja el reposo, el tracto lesionado, el trayecto lesionado y posteriormente pues se puede planificar de una mejor forma para hacer alguna otra reparación definitiva. El punto del trauma esofágico es que es de difícil diagnóstico, de que necesita un alto índice de sospecha y pues realmente requiere bastante experticia también para su resolución, ¿no? También podemos encontrar el trauma cardíaco y de grandes vasos, son también traumatismos que cuando están presentes de forma grave matan al instante. Sin embargo, la mayoría de los traumatismos contusos pues, asociados a impacto directo en el tórax generan traumatismos cardíacos de menor intensidad, de leves a moderados, se descubren también bien sea por la presencia de arritmias nuevas en pacientes jóvenes que no se conocían con arritmias, presencia de variaciones de la presión de pulso, también podemos encontrar soplos nuevos o variaciones por bien sea lesiones de las válvulas o alguna otra alteración adicional. Podemos encontrar por ecocardiografía presencia de derrame pericárdico, eso es algo que también podemos tener como herramienta diagnóstica. Y el manejo generalmente es conservador, no se requiere mayor manejo quirúrgico, excepto en los casos de traumas penetrantes o lesiones ya más complejas de los grandes vasos o del corazón. Estos todos requieren resolución quirúrgica, a diferencia de los grandes vasos, por ejemplo en la aorta, se prefiere en los sitios donde hay obviamente la disponibilidad, el manejo endovascular. Sin embargo, pues no en todos los lugares existe esta posibilidad, por lo tanto el manejo va a depender de la severidad y la disponibilidad de los recursos. Y finalmente el trauma diafragmático es uno de los camaleones del trauma porque no se diagnostica de forma inicial, de forma frecuente. Va a depender el manejo, si es derecho o izquierdo. Generalmente el hígado ofrece una ventaja protectiva sobre las lesiones diafragmáticas. Sin embargo, existe la posibilidad de encontrar evisceraciones traumáticas derechas, pero no es muy frecuente. Más frecuente es del lado izquierdo. La tomografía y los estudios de imágenes no son muy concluyentes, la sensibilidad oscila entre el 70, 50%, 70% para las lesiones derechas, 50% del lado izquierdo, o sea, no vamos a diagnosticar habitualmente a las lesiones diafragmáticas con tomografía. Generalmente el manejo tiende a ser conservador, nos damos cuenta a los años cuando el paciente regresa con una ventración diafragmática postraumática. Sin embargo, si hay sospecha de lesión diafragmática, el gol estándar es la realización de la laparoscopía o el abordaje mínimamente invasivo y generalmente en los casos de lesiones combinadas, el trauma diafragmático se diagnostica intraoperatorio. Entonces, va a variar mucho, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, muy bien. Con esto hemos dado hemos hecho un paneo, una visita al trauma torácico bastante global.
Lo vamos a resumir con los siguientes puntos clave, ¿no? En primer lugar, conocer el mecanismo de trauma es una herramienta útil para identificar todos los problemas relacionados con la ventilación. La valoración inicial va a tener como objetivo identificar las lesiones que comprometan la mecánica ventilatoria a través de todos sus componentes anatómicos. La mayor parte de las complicaciones del trauma torácico, entiéndase hemo y neumotórax, se resuelven con un tubo de toracostomía adecuadamente colocado. Cada una de las situaciones de trauma torácico es dinámica y va a demandar siempre una evaluación continua del paciente desde el punto de vista ventilatorio, tanto invasivo como no invasivo. La monitorización es fundamental. Y de todas estas, el drenaje torácico, pues de todas las estrategias de manejo, el drenaje torácico demanda entrenamiento efectivamente. Sin embargo, no es adecuado esperar a un especialista para su ejecución en el contexto de un trauma torácico complicado. Esto quiere decir que si el paciente tiene signos de inestabilidad, si el paciente tiene un traumatismo evidente con neumotórax o hemotórax que está comprometiendo su vida, pues todo el personal quirúrgico y de emergencia debería tener conocimiento en cuanto a maniobras generales para poder darle alternativa al paciente politraumatizado, porque sabemos que las patologías de B matan en minutos. Por lo tanto, esperar tal vez cuando no hay disponibilidad de un especialista, si disponemos de ellos de forma inmediata, por supuesto que está bien su participación. Sin embargo, si tenemos dificultades por falta de especialidad o lo que sea en el centro donde estemos, es importante pues tener conocimiento, tener práctica, obviamente experticia en el tema, porque también no vamos a realizar este procedimiento con alta posibilidad de complicaciones, pues si no tenemos experiencia, ¿no? Entonces, básicamente la conclusión que vamos a encontrar siempre en todas las diapositivas que vamos a ver es que el tiempo salva vidas. Entonces, el manejo del politraumatizado siempre va a ir de la mano con el aprovechamiento del el tiempo en todo momento. Entonces, muchas gracias por su atención, por estar aquí, por haber esperado con tantos problemas técnicos que tuve esta vez. Me disculpo nuevamente y les agradezco su tiempo. Espero que haya sido de su agrado y nos vamos a ver entonces próximamente la semana entrante para uno de los temas más importantes, creo yo, del manejo del politraumatizado, que es el manejo del shock, sobre todo el shock hipovolémico y el hemorrágico. Vamos a ver varias novedades sobre este tema y